Saludos excursionistas y bienvenidos a Saliendo del Cine, el programa de canalosera.com en el que hablamos sin guión y con todo tipo de spoilers de las películas que acabamos de ver en la gran pantalla. Soy Mariluz y hoy me acompañan mis compis habituales. Hola, Izan. Hola. ¿Qué tal el día? ¿Qué tal el Saliendo del Cine? Bien. Bien, pues nada, ahora nos cuentas. Hola, Marco. Hola, buenas. Pues nada, ya Hoy estamos los que somos y somos los que estamos. Hoy muy importante el tema de los spoilers porque esta película tiene algunas sorpresas y vamos, que no os cuenten las cosas. Vedla antes de que la destripemos, como cual lo nos. Sí, porque si no es una pena el ir al cine y perder la magia de lo que te vayas a encontrar, es una lástima. Así Sí, que... yo me he tirado una semana intentando esquivar spoilers como minas por internet porque quería sorprenderme lo más posible de la película y me alegro mucho porque hay sorpresas y hay cosas que no me esperaba, la verdad. Bueno, por si acaso alguien no ha leído el título del programa que hemos colgado, Izan, ¿de qué película vamos a hablar? Vamos a hablar de Logan en este programa. Muy bien, de Logan recién estrenada, 2017, por si alguien está escuchándonos Desde en el otra futuro, época. como dice Valen, del podcast del sofá a la cocina. Bueno, pues estamos divagando porque es domingo por la mañana y estamos recién levantados y creo que este programa nos va a costar coger el ritmo. Vamos un poquito con la ficha técnica. Ethan, director. Esto lo dirige James Mangold. Jason Mangold es un director que no tiene una filmografía así muy espectacular, aunque tiene una peli que a Mariluz y a mí nos encanta, que es Noche y Día, la comedia de acción de Tom Cruise y Cameron Díaz. Esa donde Tom Cruise es un poco... super espía. Pero es loco como una regadera. Es un super espía un poco peculiar y... Sí. Y Muy divertida, muy se enamora divertida. de ella. Es una comedia muy divertida que tiene la particularidad de hacer unos Sanfermines en Sevilla. Sí, pequeño detalle sin importancia. Pero aparte de eso, es una de las películas que más a gusto revisiono de vez en cuando. Y aparte de eso, también dirigió la anterior película de Lobezno, que fue Lobezno Inmortal, del 2013, que es la película aquella donde Lobezno va a Japón, no sé si os acordáis, que pasa en el tren bala y todo eso. Es una película que en su momento dijimos que era muy irregular, que tenía momentos muy buenos y momentos muy peñazo. Sí, muy aburridos. Vista ahora esta, yo creo que aquello fue más culpa del montaje y de la producción que del director, porque esta película, Logan, sí que tiene muy buen ritmo, ¿verdad? Sí, lo que pasa que es... Bueno, sí, ya hemos dicho que con spoilers. Sí, claro. Es un ritmo lento. Bueno, ¿empezamos con la opinión sin spoilers? Yo creo que... Una primera opinión. Hemos dicho el director, no sé si hay algo más que decir. Bueno, el título es el mismo. Logan. O sea que en este caso han cumplido fielmente con las traducciones. Venga, pues una primera opinión sin spoilers. Izan, ¿qué te ha parecido Logan? Que la vimos anoche, por cierto. Sí. Pues a mí está más oscura que las otras. Con bastante menos comedia. Prácticamente sin comedia. Sí. Y eso a mí me gustó, pero es otro tono de película. ¿Y a Mariluz? Bueno, pues yo creo que un poco en la línea. El hecho de ir a ver algo de X-Men, digámoslo así. Y, no me golpeen los micros, por favor. Papá. Y encontrarte con esta película que es mucho más oscura, como mucho más cruda, sin el cómo, mucho más cruda, muchísimo más cruda. Dentro de que sí que es cierto que sigue un poco, o sea, al final es Logan, con lo cual, en toda su esencia, pero sí que es cierto que es eso, mucho más oscura. Aún así, buena película, es decir, te mantiene en vilo, te va contando una historia interesante y yo creo que merece la pena. Pues para mí es, por no repetir lo mismo que habéis dicho, obviamente sí es más oscura, obviamente sí es más cruda, es un
es un drama de acción con mucha más acción de la que yo me esperaba, con mucha más... Y que creo que pasa aproximadamente unos 70 años después que Apocalipsis. Es que intentar seguir la cronología de las películas de X-Men es absurdo, porque ahora, por ejemplo, te sacan una de X-Men de 20 años antes que esta y tan tranquilos. sí, no, la cronología de X-Men de las películas no la llevan muy bien, así que es mejor disfrutar de cada película un poco a modo individual. Bueno, estaba intentando argumentar mi... Argumenta. La película me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo. Yo no soy fan del Darker is Better, que tiene mucha gente, eso de que si la película es más oscura es más adulta y es mejor. No siempre es verdad, pero en este caso la película es buena, no porque sea adulta, sino porque es buena y además es adulta. Son cosas diferentes, ¿no? Causalidad no implica... no. Sí, causalidad no implica bueno, lo que sea. Los que saben. Es domingo por la mañana, perdonadme. No te metas en esos jardines. No me meto, ¿para qué me meto? Bueno, pues eso, que me ha gustado mucho y ahora empezaré ya a decir por qué. Vamos con la historia, si acaso, y... Sí, y vamos opinando actores y demás. Conforme vamos contando. Pues nos situamos, como decía Izan, X años después de todo lo que hemos visto. Sí, porque el director ahí y el guionista, que son... el mismo. Bueno, James Mangold también ha trabajado en la historia, no en el guión. Nos dice, es muy adecuado porque nos dice en un noticiario la fecha exacta, el año exacto para saber... Sí, 2029 o algo así. Creo son que unos decía, ¿no? pocos años en el futuro, pero es un futuro. Con lo cual, no vemos una gran ciencia ficción, salvo el tema de los autocamiones. No vemos nada así Nada así novedoso. muy relevante. Y me parece muy bien, porque es un futuro que no se preocupan de mostrarte un futuro muy avanzado. Es un presente un poquito con una tecnología un poquito más. En el coche que él lleva y en los autocamiones y poco más. ¿En el coche que él lleva? El coche que él lleva pues es una limusina con un diseño un poquito que podría ser de ahora o podría ser de dentro de 5 años. O sea, no es nada extraordinario, pero tiene alguna cosita. O sea. Bueno, el caso es eso, que estamos en un futuro reciente y Logan, que por supuesto es el protagonista, se le ve con mala vida. Sigue siendo Hugh Jackman. Sí, eso es muy importante. Sí. Logan sin Hugh Jackman... ¿Qué seríamos sin Hugh Jackman? Ya el próximo reboot, la persona que pongan detrás de la máscara de Lobezno lo va a tener muy chungo. Muy difícil. ¿Por Sí, la qué? verdad es- Porque es más cara. No, No, más es una o manera los de hablar. Por decir, o los pantalones de Lobezno. Al próximo actor que le den los pantalones de Lobezno lo va a tener muy chungo, porque Hugh Jackman se ha hecho mucho con el papel. Ha dejado el listón muy alto. Pues eso, vemos a un Logan destrozado, Sí. con mala vida, Envejecido. bebiendo mucho. Ujú. Y eso, se le ve como enfermo. No sabemos al principio si es por el alcohol o es por algo más, pero tose mucho, pues eso, cojea. Una pregunta importante. ¿Entendisteis el por qué? Porque hasta ahora teníamos que Lobezno tiene uno de sus superpoderes es que es la autocuración. Por lo que pasó en Inmortal. ¿Entendisteis por qué está enfermo? Por lo que pasó en Inmortal. No, yo como que tenía un veneno dentro o algo Sí. así, pero no, yo no conseguí, esa parte sí que es cierto que yo no conseguí hilarla bien. Ya, es que, a ver, yo lo entiendo porque conozco el contexto y tengo, digamos, ese nivel de conocimientos Friquismo. absurdos, de friquismo, pero lo que él tiene es envenenamiento por adamantium. Sí, alguna vez, porque sí que Es decían que lo lo insinúan. mismo que tienen te está matando cuando le habla de la bala, la niña y tal, Exacto. pero Pero no... eso también lo dice Iron Man. Bueno, pero no es adamantium. Pues él tiene envenenamiento por adamantium. Ahora Por eso todo ha perdido el sentido. factor curativo, no lo ha perdido del todo. Y además, una de las virtudes que tiene el director es que lo mete en una pelea cutre nada más empezar para que veamos su debilidad. O sea, sigue siendo fuerte, pero le vemos que le cuesta recuperarse, no como al final de las películas anteriores, que ya estaba todo enseguida, en cuanto pasaba un rato, ya estaba totalmente recuperado. Bueno, pues eso, nos encontramos con este Logan
Y una de las cosas que Logan esconde, digamos, porque bueno, tiene una limusina que es la que le sirve un poco para seguir ganando dinero. Sí, trabaja de conductor de limusina de alquiler. Y ese dinero, por lo menos parte de él lo emplea para conseguir pastillas en un hospital cercano. Y las pastillas las utiliza para dárselas al profesor X. Sí, hasta ese momento nos hacen creer que es yonki. O sea, que es adicto, además de beber, es adicto a las pastillas, pero no son para él. No. Son para el profesor X que está bajo Xavier, que está bajo su cuidado. Y tiene también una tercera persona que al principio tampoco sabemos quién es. Bueno, sí, no sabéis vosotros, no sabéis quién es. Yo no tenía ni idea. Es Caliban. Caliban. No Excaliban. es Caliban. Bueno, una cosa que también se menciona, aunque luego más adelante de la película se subraya, pero aquí ya se menciona, es que ya no han nacido mutantes, ya no hay más mutantes. Desde hacía 10 años que no nacen mutantes. Y de hecho eso es uno de los dramas que vive el profesor Xavier, que parece que sigue buscando mutantes, que sigue siendo Patrick Stewart. Que se le ha ido la cabeza completamente a Xavier. No a ¿Sigue Stewart. siendo Patrick Stewart? Sí, es el mismo actor. Es el mismo actor. Uno de los dos actores que ha hecho de Profesor X. Pero el de Futuro Pasado. En el futuro pasado salen los dos. No, el del futuro pasado del futuro. Exactamente. El de X-Men, el de la X-Men original. Y se le ve que tiene ataques y entonces en esos ataques paraliza el mundo. Todo lo que pilla. Sí, en un radio cercano y aún así está metido dentro de un contenedor de estos como de agua. Sí, derribado. Es una escena, la verdad es que el decorado... Una especie de búnker. El decorado es impresionante, está muy bien. Eso me recordó a Rogue One. Sí. No sé por qué, pero me recordó por lo decadente, quizá, de la situación. Yo creo que estamos cometiendo un error y es contar la película paso a paso. ¿Otra vez? No, más que nada porque quien la ha visto, quien y además está escuchando, la acaba de ver. Ya la acaba de ver y bueno, tampoco hace falta entrar en tanto detalle. Yo creo que teníamos que ir un poco más con el argumento de decir eso. Está el profesor Xavier, que más adelante comentan, y es una frase que me importa, que me parece muy interesante, es cuando dicen la mente más peligrosa del mundo tiene una enfermedad degenerativa, tiene Alzheimer o ELA o algo. Entonces, la verdad es que es una bomba de relojería. Es una bomba de relojería. Vemos, así en resumen, que Logan se ha convertido prácticamente en el hijo de Xavier, que ha pasado algo con los mutantes en el pasado, en lo que Logan ha tenido algo que ver y Xavier también. Esto no está basado, sino inspirado en un cómic que se llama Viejo Logan, que fue muy importante tiene ya bastantes años, en la que Logan también está retirado y viejo y tal, en un mundo apocalíptico donde mandan los villanos. Es un cómic de Marvel muy... Hombre, aquí hay un guiño apocalíptico porque dice que la Estatua de la Libertad creo que ya no existe. Ya no existe. Y estamos hablando de 7 años después. Quiero decirte que algo sí que juega un poco con ese concepto del apocalipsis, aunque sea de una manera muy sutil. Sí, no llega a ser una ucronía, pero está ahí bordeándolo, porque tampoco se quiere centrar en eso. En ese cómic a Logan se le meten en la cabeza, le hacen ver supervillanos que están atacando la mansión y en realidad son los hombres X y los mata a todos. Entonces él está muy amargado con eso. Aquí obvian esa parte porque no viene a cuento, me parece bien, pero sí que dejan ese guiño para el que ha leído el cómic diga, esto puede ser por aquello, ¿no? Bueno, el caso es que tenemos esa relación. De esa parte sí que es cierto, me gustaría destacar el hecho de cómo te presentan al profesor Xavier en esa lucha mental que tiene entre perder la razón, porque te lo presentan al principio muy ido, diciendo incoherencias y demás, cuando consigue que se tome sus pastillas y vuelve un poco a ser él. Y entonces ves también un poco el drama de lo que está viviendo el profesor Xavier, porque lo están drogando, digamos, para evitarle los ataques. Pero lo convierte en un vegetal. Exacto, y entonces no es vida. Y yo creo que también refleja muy bien la película esa lucha emocional, esa lucha psicológica entre lo que es hacer el bien y no sufrir, pero no vivir,
No, a costa de... Y para ser este tipo de películas transmite bien el drama de la enfermedad mental y de las enfermedades degenerativas de la edad. O sea, ¿qué es más piadoso? ¿Convertirlo en un vegetal químicamente o dejarlo vivir en esos delirios que puede incluso hacerse daño a sí mismo? Una persona. Y a los demás. Y al resto de la humanidad. No, pero no me refiero a... En este caso es al resto de la humanidad, pero podemos trasladar al mundo normal, que no va a hacer daño a toda la humanidad porque no tiene poderes mentales, pero sí a la familia, sí. Entonces, me parece que para ser una película mainstream, por decirlo así, deja puntillitas en esos temas importantes. Ahí vemos que hay una mujer que le pide ayuda a Logan. Logan no quiere ayudar a nadie porque bastante tiene con lo suyo. Pero al final acaba liándose con una niña que ha llegado ahí. Te ha quedado un poco fea la frase, quiere decir. Perdón. Pues, tradúcelo a la mente limpia. Menos mal que ese es un programa familiar. Sí, que acaba liándose la manta a la cabeza y ayudando a una niña. Por culpa de Xavier, porque él nunca quiere ayudarla. Sí, por eso, porque no... Por culpa o gracias a... Vale, sí. Claro, al principio por culpa, porque para él lo ve una carga que le están endosando a una niña porque se ha quedado sin madre, que no va a ningún lado y él está preocupado por Xavier y por salvar a la humanidad, ¿no? Porque no siga teniendo ataques y demás. Que no lo utilicen como arma de destrucción masiva. Pero Charles insiste en que ha encontrado otra mutante y que es ella. Y de hecho al final se demuestra. En una super escena... Sí, que yo es eso, Daphne King, que es la niña, o sea, me parece un acierto de casting espectacular, espectacular. ¿Verdad? O sea, para mí un Oscar al director de casting que ha elegido a esta actriz, sí, porque además solo había estaba trabajando en una serie. Yo cuando son niños no soy nada partidario de premiar a los actores niños porque creo que el mérito está en el casting y en la dirección, y creo que tanto la dirección como el casting han acertado de pleno. La chica te transmite con la mirada, con los gestos, con la pose. Sí, tiene una mirada inquietante. O sea, es que ya de por sí tiene unos rasgos, tiene unos ojos que te taladran. O sea, es increíble. Y eso, y la expresividad que tiene, esa calma sosegada, pero dices, Dios mío, la que viene... Todo eso lo transmite, y en las peleas y todo, obviamente, pues habrá momentos en los que, evidentemente, si habéis visto la película, no es ella, porque da así unas volteretas unos giros y unas cosas, pero está súper bien logrado también. Sí, los diseños... A mí ahí ya en la primera pelea empecé a pensar, uy, esta película no va a ser lo mismo, porque hasta ahora en las de X-Men apenas veíamos a Lobezno usar las garras como en los cómics, o sea, a saco. Sí, veíamos de vez en cuando que apuñalaba a alguien y tal, pero poco más. En la primera pelea que vemos con la presentación del personaje, sí que lo vemos ya cercenar a algún miembro. ¿A ti qué te pareció eso? ¿Te llamó la atención? ¿Ver ese Logan desatado? Sí, es bastante diferente a lo que fue al principio. Pero luego que fue cuando yo dije, madre mía, ¿en qué película nos hemos metido? Ves a una niña que tendrá 9, 10, 11 años... apuñalando, matando, acuchillando. Lo primero que le vemos es salir con una cabeza bajo el brazo, porque no, la primera pelea de X-23, que nunca la llaman así, se llama... ¿Cómo la llaman? Sí que hay algún momento llaman Laura. Porque dicen la evolución es X-24. Pero todos los niños estos son X-23. Ajá. Todos. En el expediente pone, ella es X-23-23. O sea, juegan con el nombre, pero no se lo llaman. ¿A ella la llaman Laura? Laura, sí. Pues vemos la primera pelea de Laura, la vemos fuera de plano, mientras vemos las caras de Logan y de los malos, y luego sale ella y monta la de Dios, matando gente como si no costara. Además que vemos en primer plano clavándole las garras en la cabeza a uno, que yo llegué a sentir un poco de incomodidad ante esa violencia tan desatada, lo cual es una virtud para la película, porque esta película va de eso. Si no lo mostraran, creo que la película crece porque lo muestran. Si no lo mostraran, no lo transmitirían lo descarnado de la lucha que tienen estos personajes que están en el filo del abismo. Sí, porque además ya te presentan a Laura como un experimento donde
utilizan a niños que nacen ya directamente dentro de ese... Sí, eso nos lo explican después, laboratorios. Y son niños para la guerra. Sí, entonces están creando máquinas de matar. Claro, está muy bien reflejado el hecho de decir, es que esa niña no tiene remordimientos. No, es una máquina de matar. Claro, es una máquina de matar desde que nació. Y es que y lo actúa como refleja muy tal, bien. y es espectacular. Sí, Es que sí. la presentación de la primera pelea con ella, con los cereales, que están entrando los malos, y ella está con los cereales... Y sigue comiendo Y y, sigue comiendo. por el rabillo del ojo los siente por detrás. Es espectacular. Me parece un aciertazo del director, lo bien que refleja, porque no la vemos pelear y cuando la vemos aparecer con la cabeza, a mí ya se me cayó un poco la película de decir, estoy viendo otra cosa de lo que me esperaba. Me la esperaba un poquito. Todo el mundo decía, es adulta, es oscura y tal, pero no me esperaba esa escalada de... Ujú. ¿Y a ti te incomodó, Izan, el hecho de...? No me incomodó. Fue una película diferente de Logan. Hombre, en ese sentido sí que muchas veces los padres tenemos esa incomodidad, pero yo con su edad estaba harto de ver Robocop, que no es menos violenta, es más violenta de hecho. O sea, tampoco pasa nada. Hablamos de... Yo no llevaría a un niño, también depende de la madurez, pero, Sí, de menos de 12 años... Vimos a un niño que podía tener 5 Claro. y yo decía, madre mía, este niño... cuando pusieron las luces del cine vimos salir al niño de esos 4 o 5 años, Claro, es que no tenía más. Es falta de información. Yo, cuando Ethan era más pequeño, antes de llevarlo a ciertas películas, intentábamos enterarnos. Yo ahora, afortunadamente, ya considero que este tipo de películas las puede ver. Entonces hago lo contrario, intento no informarme para que me pase como en esta. Me sorprendió muchísimo la violencia que tenía, pero me parece adecuada. O sea, no me parece gratuita. Damos un salto ya, empieza una... A partir de aquí tenemos una road movie con los 3 personajes, Logan, Laura y Xavier. Sí, buscando el Edén. Buscando el Edén. Me parece muy bien, me parece espectacular la forma que han jugado con los cómics, ese lenguaje meta... Todo es que me parece muy bien el guión, muy bien equilibrado. Como lector de cómics me gusta, pero para vosotros que no sois lectores de cómics, ¿qué os parece todo eso? ¿Os gusta? O sea, ¿os parece bien o Sí. os Yo, dejo fuera? yo eché mi imaginación a volar y lo que yo pensaba era que alguien que veía el futuro había escrito el cómic sabiendo que... O sea, ¿sabes? Sí. Yo que no sé si es así o tiene algo que ver. No, a mí me parece muy bien resuelto. ¿Dónde nos reunimos? Pues aquí, que lo pone en este cómic. Pero no es que aquí vaya a haber algo, sino que... o sea, no te esperas lo que pasa. Y eso me parece brillante, porque han elegido esa dirección como podrían haber elegido cualquier otra, porque los únicos que hay ahí son los propios niños. Entonces me parece una solución genial. Pero aparte, todo el juego meta que hay con los cómics y tal, a mí me gustó mucho. Sí, y el hecho de que Logan, eso le hace todavía volverse más loco, si quieres. Es decir, que me están llevando a un sitio donde es una lunática que ha montado aquí un pollo y nos va a liar a todos. Para ir a un sitio donde no hay nada. Claro, para ir en medio del desierto a la nada. Aquí vemos también que todo, mientras va avanzando la película van pasando muchas cosas y vemos cómo físicamente va deteriorándose mucho Logan y es una escena, es una manera de transmitir muy... donde yo por lo menos iba sufriendo, o sea, yo estaba sufriendo con él. No sé vosotros cómo lo estabais viendo. Sí, se le veía bastante de aquí lo quiero dejar. Pero te lo transmitía a ti, o sea, tú llegabas a sufrir por él. Sí. No, yo creo que el trabajo ahí de Hugh Jackman es brutal, porque además como le tiemblan las manos, o sea, ya no solo es físicamente... No, la expresión, claro, todo el de maquillaje, derrota, sino... de seguir porque sí. Y luego ya llegamos al otro gran salto de la película, que es cuando está la familia idílica, que cuando los ves ya sabes que no van a acabar la película. Yo tenía la esperanza de que tuviesen algún, yo qué sé, que luego resulta que alguno fuese mutante. O, no. Yo la verdad es que digo, pobrecicos, venir. cuando estaban ahí, digo, madre mía, lo que no esperaba es ese grado de crueldad tan brutal. O sea, la manera de acabar con esa familia es tan salvaje, tan inhumana,
me volvió a sorprender. O sea, yo me imaginaba que iban a morir, pero no esperaba verlos morir así, con esa forma de eso tan como apartados, como los has visto un poco, les has cogido cariño. Sabe, por eso, eso es un recurso muy habitual, entonces estaba claro que morían, pero no esperaba lo que pasa. Y ahí vemos aparecer a X-24, que es otro shock, y vemos la muerte de Xavier. Claro, ahí lo que yo no sé si tú, que eres tan leído de cómics, sí. X-24 es así, quiero decirte. No lo conozco. O sea, en los cómics que yo he leído no existe. Ajá. Es que lo tratan, claro, lo tratan como un recién nacido, claro, salvaje. De hecho, el profesor chiflado, en este caso, pero mal. El Mad Doctor. Que es Richard E. Grant, es el Dr. Rice. Es un poco el padre de la criatura y lo trata que le cuesta meterlo en vereda, digamos. Es como que tiene un salvaje asesino. Y no lo tiene mucho control. Exacto, y no lo tiene controlado. Y entonces lo pone como a prueba y casi que se le va de las manos. Pero luego sí que lo coge y lo trata como un niño. Sí. Entonces, esa dualidad de decir, este salvaje, que al final es Hugh Jackman, es súper joven y súper guapo, otra vez. Y con una cara de malo brutal. Brutal. O sea, a mí me fascina cuando un actor es capaz de hacer eso y lo admiro mucho. Está en pantalla y parecen dos personas diferentes. O sea, cuando están peleando juntos, parecen dos personas diferentes en lo que transmiten. Y eso me parece admirable. Por cierto, no hemos comentado que tú has comentado al líder de los malos, el profesor Richard Dr. Grant. Rice. Pero el líder militar es Pierce, que es Boyd Holbrook. Y Caliban, que lo hemos mencionado, es Stephen Merchant. Hacen correctamente su papel, pero si algún pero le puedo poner a esta película es a los villanos. Ninguno de los dos me transmite. Creo que el mejor villano es X-24. Es el único que me transmite amenaza, de verdad. ¿Tú qué opinas de los villanos? Sí, yo creo que juegan Sí, a mí también es eso, que los otros dos están ahí para manejar a los malos de verdad. Que nosotros no sabemos, o sea, nosotros vemos que Lobez no apuñala al profesor X. Sí. Porque no sabemos que es un doble hasta unos minutos después y... Algo raro hay, porque sí que es cierto que de repente lo ves como muy joven, el pelo muy corto. No, pero, o sea, tú lo primero que ves es a Xavier hablando con él. Entonces le está hablando, déjala dormir, tal. Y de repente ves que Logan saca las garras, sí, lo ves joven y tal, pero no sabes. Y lo apuñala en el corazón. O sea, en ese momento es que me quedé... No sabía de qué iba la vaina. Y eso me parece genial por parte de la dirección. Me parece perfecto el guión, lo bien hecho que está. Y eso masacra al profesor, a la familia. Laura pelea con él, porque Laura está muy enganchada al profesor, pero no le tiene ningún cariño a Logan en ese momento. Sí, de hecho es el profesor es con el que de verdad tiene, como tiene además la telepatía y todo esto. Sí, porque nos han dicho varias veces que Laura está hecha con el ADN de Logan, o sea que es su padre. Entonces es algo que a lo que él se resiste. Pues eso, lo vemos luchar y vemos ya Logan completamente destrozado físicamente. Emprende una última huida ya con Laura, entierran al profesor X y demás. Está un momento muy emotivo. Una cosa que quería decir yo de la parte anterior es justo por lo que decías tú de que los villanos eran poco villanos. El único punto, creo que no muy bien conseguido, pero sí que intentan, digamos, que desempatices con los villanos, hacer a los villanos crueles, es con Caliban. Sí. Que sí que lo torturan que se haga... Sí, pero quiero decir que lo ves torturarlos, pero aún así lo que tú dices, o sea, no llegas a temerlos, digamos. Mí, o sea, los villanos son muy malos, pero no me transmiten, o sea, es como que los veo un poco caricatos. Hacen cosas malas, pero ellos en sí mismos. O sea, no. mientras que Logan me transmite muchísimo,
los malos no me transmiten. ¿No? Me parece como que sí, sé que son una amenaza para los protagonistas, pero es como un poco frío, no lo sé. Y eso, que el guión, yo creo que me parece más un problema de actores. O sea, que no les quedó dinero para contratar a 2 actores que le dieran un punto extra de maldad. Entonces los que lo hacen bien porque son actores, pero no le ponen no le suben puntos al guión. O sea, hacen lo que hace el guión, pero no más. Y de hecho, lo que a mí me chirría un poco es precisamente con esos malos que deberían ser tan malos y que precisamente ya te dan un poco referencias cuando se trasladan al pasado y te cuentan un poco la historia de los niños y como decían siempre, míralos como cosas y no los humanices, tal. Y como de repente el malo, el Dr. Rice, que es el padre de la criatura de X-24, como si fuese un bebé, no te preocupes, no sé cuánto, ya aprenderás, has hecho bien. No, ¿sabes? Sí. Ese punto a mí me sobró, porque decir, o sea, si estamos hablando de que están haciendo máquinas de matar y tal, y este es el señor de los malos, el lord de los malos, no tiene sentido esa humanidad de repente de tratarlo como si fuese tu hijo y lo estuviese animando y dándole cariño para que no se le deprima. O sea, ¿sabes? Queda un poco extraño. No sé, eso me chirrió un poco. Dime, ¿ibas a decir algo? No, que sí que queda un poco extraño esto, porque de hecho ya nos dejan claro que este es el menos humano, X-24. Están trabajando en uno que no tiene nada de humanidad. Bueno, pues ya llegamos finalmente a Edén, que para sorpresa de todos, porque estás esperando que no exista, y lo que pasa es que no es el refugio que parecía en los cómics, sino que es simplemente un lugar de cita donde se han reunido todos estos niños súper... Es la caseta de madera más grande del mundo. Hombre, tampoco más porque grande del mundo. Es la caseta TARDIS, que eso tiene un montón de literas y cosas. No es muy grande, o sea... pero eso, es un sitio, simplemente ha sido un sitio de cita donde se han reunido todos los que han podido escapar del complejo con sus superpoderes y demás. Y ahí de nuevo volvemos a ver a mutantes, ¿no? Volvemos a ver superpoderes. Que a mí me hace ilusión, o sea, decir, otra vez tienes... Y aún así los van aguantando porque solo ves alguna pincelada hasta, digamos, la batalla final, donde sí que ya desatan más sus poderes. Y eso, entonces vemos cómo se reúnen. Logan está muy destrozado. Al final, pues eso, llegan los malos, cosa que esperábamos. Vemos una carrera por la vida porque quieren capturarlos a todos. Llega Logan con una... Iba a decir que otra cosa que me chirrió a mí de la película, precisamente en este final, es los niños, y lo hemos visto en Laura, están preparados para la guerra. Sí. Son poderosos, porque vemos a uno levantar un coche tipo tanque, casi, y al final sí que se alían para asesinar, y sin embargo solo corren, los van cogiendo a todos. Alguno puntualmente consigue hacer algo, pero en el último instante, como por supervivencia, es decir, te han contado la historia de que son niños para la guerra, pero ahora... Están huyendo. A ver, sí que es verdad lo que dices, pero digamos que lo acepto en bien de la narración. O sea, le puedo dar una explicación un poco forzada, se la puedo dar y lo acepto en bien de la narración para que pase lo que pasa. Evidentemente, como no nos están contando su historia, sino la de... En realidad, nos están contando la historia de Laura, ni siquiera la de Logan, aunque la película se llame Logan. Lo que pasa es que nos la están contando desde el punto de vista de Logan. Pero la historia que nos están contando es el viaje del héroe, prácticamente es el de Laura. Pero bueno, eso, llega Logan y tenemos el gran combate final entre Logan y X-24 que nos trae Ethan. La muerte de Logan. La muerte de Logan, no. Yo no quería que muriese. No. Y decía, no, ahora se salva y se cura y con el verde cruel. No, puede morir. Lo ves, no. Pero me parece magnífico. O sea, yo lo entendía porque la película que está viendo en el hotel, que le dice la de Shane,
es una película, creo que Raíces Profundas, me parece que es, no lo sé. La película que está viendo el profesor Xavier y le dice a Laura que tiene un final muy parecido, también con la muerte, aunque en la película, creo, en el clásico, creo que se deja un poco a decisión del espectador si muere o no muere el protagonista, porque se le ve herido, alejándose. Tengo que revisionarla, por supuesto la vi de crío, pero no me acuerdo nada. Entonces, yo me temía que moría. Conforme iba la película, digo, esto va a acabar... Pero tenía confianza de un final feliz, un happy ending que no te da la película. La película te lo quita del tirón. Y de hecho, la muerte de X-24 no es a manos de Logan, sino es a manos de Laura. Porque es la heroína, la verdadera heroína y la verdadera protagonista de la película. Que hay una anticipación de guión sobre cómo va a morir X-24, que no sé si lo supusisteis, pero yo lo vi bastante claro desde... Pues no. Sí, en parte sí. Hombre, la anticipación de guión está muy bien. Pero que no sé de qué anticipaciones. La balada de Adamantium. Ah, vale, sí. Sí, correcto. Ha sido por un momento me había ido a los mundos de Yuppie. Hay una balada de Adamantium por ahí que se justo explica que... se nombra varias veces en la película y que se ve que va a ser, digamos... Decisiva. Y además es que la sacan 2 ocasiones mínimo. Sí, y la explican. La sacan y la explican. Que está muy bien, ¿eh? No lo digo como crítica, me parece correcto. Porque si no quedaría un poco frío, por decirlo así. Y así terminamos Logan. ¿No? Sí, con el drama y el detallito de que la cruz del la convierta en una X. Cuando los niños estos van a cruzar la frontera y salir de Estados Unidos, lo cual me parece también muy significativo. O sea, que para estar a salvo tienen que salir de Estados Unidos. Entonces la cruz que han puesto en la tumba de Logan, Laura la dobla y se convierte en una X. Me parece también un detallazo. Y además un final de película espectacular, porque vemos que la cámara se queda en primer plano la X mientras vemos a los niños alejarse. Que si esto fuera Marvel se convertiría en la secuela, serían los Runaways, aunque los Runaways van por otro lado, porque son un grupo de niños poderosos huyendo básicamente. Creo que se ha notado por la pasión que la película me ha gustado mucho, pero bueno, quiero oír vuestras opiniones, Izan, así a mí en general. también ¿Qué me es gustó? lo que más y lo que menos te ha gustado? Pues lo que más no sabría decirte. ¿Algún personaje? Que la vi toda bien. Está toda bastante animada. Me gustó toda en general. ¿Y algo que menos? Pues no sé el que podría decirte. Ves pensando a ver si se te ocurre algo. Si se te ocurre algo mientras tu hablamos. Opinión. Bueno, un poco resumiendo recogiendo todo lo que hemos comentado. El trabajo tanto de Logan como Laura e incluso el profesor Xavier. Sí, los actores. Me parece magistral. Los momentos, o sea, esa parte yo creo que es la que más me ha gustado y el debate, cómo ves cambiar, iba a decir crecer, pero no sé si en este caso es de crecer, evolucionar a los diferentes actores, o sea, a los diferentes personajes. También me parece increíble. La parte que menos me gustó, un poco lo que hemos comentado, esos 2 momentos o sea, la parte de los niños, o sea, la parte del X-24 por un lado, pasarlo de inhumano a de repente un bebecito que acaba de nacer y hay que evitar que se deprima. Y la parte esa es la que más, yo creo. Y la parte de los niños, esa que comentábamos al final, bueno, te podría comprar el hecho de que en pos de la narrativa, yo hubiese preferido que hubiesen sacado un poco más de genio en esa... O sea, visto que no es que están huyendo y hay un cerco, sino que los tienen encima, es decir, que sabes que no llegas. Sí, que hubieran peleado más. Claro, que hubiesen demostrado más que de verdad eran niños preparados para la guerra, ¿no? En vez de niños asustados. Que no sé, esa parte no me gustó. Hombre, hay que tener en cuenta, por hacer aquí lo contrario de abogado del diablo, hacer de abogado, que precisamente quieren acabar con ellos porque no son niños preparados para la guerra. Son niños. Entonces, tienes en ese sentido
está justificado. O sea, precisamente no son buenos soldados, por eso quieren matarlos y han creado y hacer X-24. otro nuevo. Sí, pero a Laura le salió, que a Laura se les escapó porque esa niña la deja sola en medio de la guerra y te la lía parda, ¿eh? Pero es que esa niña tiene el ADN de Logan. Claro, sí, es especial. Pues ya no sé qué más iba a decir. Pues eso, que esos dos puntos... Bueno, y hay otra cosa que me sacó lamentablemente de la película, que es prácticamente al final, o sea, no me disgustó prácticamente nada de Laura, excepto el final cuando está muriendo, lo que es el doblaje, el no, papá... Yo la primera vez que habla. El doblaje me chirrió, pero creo que tarda tanto en hablar que no estaba preparado para esa voz. Pero es que el doblaje de niños es muy difícil. Yo el doblaje de niños... Es que ya paso de criticarlo, es que lo veo complicadísimo, porque si pones niños es muy difícil que doblen bien, y si pones mujeres con voz de niño, pues queda falso. Entonces es muy complicado. Yo el doblaje de niños ya es que paso de criticarlo, me parece que supongo que hacen lo mejor que pueden. No pudimos verla en voz, no. Ya la veremos cuando salga en doméstico. ¿Y la tuya? Bueno, Ethan, ¿se te ha ocurrido algo? Pues no. Ni lo has pensado. Estamos de domingo. Bueno, pues yo creo que durante el programa se ha notado que me ha encantado la película, me ha sorprendido, me alegro mucho de mi política de intentar enterarme de lo menos posible, de no ver trailers y demás. Había visto solo el teaser inicial y me había parecido una pasada. Me ha gustado muchísimo la película, creo que los 3 actores protagonistas están perfectos, la dirección me parece muy buena, el tono, como he leído que es el sin perdón de las películas de superhéroes, y creo que tiene mucho de eso. Creo que es un western nada oculto, es un western crepuscular, creo que hecho con muchísimo cariño hacia el personaje de Logan. Me parece que no me gustaría que Hugh Jackman volviera a ser Lobezno. Creo que es el momento perfecto para dejarlo. Creo que es imposible dejarlo más arriba. Así que yo le voy a dar, esta vez voy a ser el primero, le voy a dar 8 ositos y medio. ¿Izan, ositos? Pues yo le voy a dar 9. ¿Mariluz? Pues mira, voy a ser la hater. Va a ser la hater, hombre. Y le voy a dar 8 ositos por esos puntos que he comentado que me sacaron un poco de la película. Pues nada, despide, Mariluz. Pues nada, con estos ositos finales... recordad, como siempre, que esto es Canalosera, que nos podéis encontrar en canalosera.com, en Facebook, en Twitter y en todos aquellos sitios que queráis. Y con esto nos despedimos. Esperamos que nos escuchéis en el próximo Saliendo del Cine y hasta entonces, sed felices. Adiós.